La noche en que mi padre se confundió de habitación y se acostó a mi lado creyendo que era mi madre. Marcó un cambio total en mi vida. Comenzó de manera inesperada y culminó transformándose en algo inimaginable para mí. Para que tengan claridad, permítanme hacerles saber quién soy. Me llamo Marta, tengo 22 años y sigo residiendo en el hogar familiar con mis padres. Julio, de 52 años, y Margarete, de 49 años. En nuestro hogar, la simplicidad reina y la rutina es parte esencial de nuestro día a día. Los padres que tengo valoran mucho los fines de semana, reservándolos para disfrutar juntos, compartir una botella y charlar sobre diversos temas de manera relajada. Sin embargo, en esa noche, todo se desvió de lo habitual. En mi hogar, los sábados y domingos solían transcurrir de la misma manera. Mis padres se ubicaban en el sofá de la sala, disfrutando de una bebida y compartiendo risas constantes. Esta costumbre se repetía como un rito para ellos. Durante la semana, se esforzaban tanto en su trabajo que al llegar el sábado, daban la impresión de que todo podía acabar, siempre y cuando hubiera diversión y alegría en abundancia. Me resultaba divertido y un tanto obvio. Ya tenía conocimiento de que al final mi madre se retiraría a su habitación con una sonrisa en el rostro, mientras que mi padre andaría tropezando por los pasillos. Para mí, eso era algo que hacía todos los días. Observaba a las personas, me divertía desde la distancia y luego regresaba a mi propio universo, ya sea el teléfono móvil o la computadora. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a dedicarles más atención. Me di cuenta de que mi papá solía hablar mucho más después de beber algunas copas adicionales. No acostumbraba a beber a diario, pero en ocasiones, cuando lo hacía, tendía a hablar en exceso. A pesar de que a mi madre le parecía adorable, a mí me resultaba interesante. Parecía transformarse en alguien distinto durante un tiempo. Una de las noches se destacó por su singularidad. Fue el sábado que pasó. En la sala, como de costumbre, mi padre mostraba un entusiasmo inusual en esa ocasión. Narraba en voz alta anécdotas de su vida de soltero mientras mi madre simplemente se divertía con sus relatos. Mientras me encontraba en la cocina armando un refrigerio, no pude evitar captar cada palabra. Expresaba frases tales como que yo era especial. Y Margarete, lograste conquistarme al enloquecerme. Permanecí en ese lugar riéndome sin compañía. Las acciones de mi padre a veces generan una sensación ambigua, entre la risa y la incomodidad. Tras comer el sándwich, me retiré a mi habitación y me encerré dentro. ¿Has experimentado esa sensación de presentir que algo inusual está por ocurrir? Me resulta difícil encontrar las palabras para describirlo. Sin embargo, esa impresión era la que experimentaba en ese momento. Quizás se debió a la estatura inusual de mi padre o al hecho de que, por primera vez, me detuve a contemplar su conducta en esas circunstancias. Mi mente no podía deshacerse de eso, incluso cuando intentaba distraerme viendo videos en mi teléfono. En ese momento, comenzaron a surgir reflexiones en mi mente. ¿Podría ser que mis padres tuvieran esas charlas extravagantes cuando era niña? Sí, en todo momento. ¿Se mostraron realmente sinceros el uno con el otro? De repente, me di cuenta de una faceta de su personalidad que hasta ese momento me había pasado desapercibida. Mi progenitor, principalmente, siempre lo percibí como un individuo formal y organizado. Sin embargo, al sostener una copa, su personalidad se transformaba por completo. Parecía que existían dos facetas de su personalidad. Esa noche experimenté una curiosidad inusual por profundizar en ese aspecto. En tiempos pasados, descanso nocturno, todavía oía a mi madre mencionar acerca de retirarse a la habitación debido a la hora avanzada. Mi padre, por supuesto, permaneció en la sala mostrando su postura, sumido en la confusión entre la pantalla y el licor. Después de apagar la luz, no logré conciliar el sueño de inmediato. He reflexionado sobre la forma en que esos instantes nos muestran aspectos que suelen pasar desapercibidos en nuestra rutina diaria. Se trató de una idea fugaz, algo fortuito, que cobró relevancia más adelante. ¿Cuál es la razón? Esa noche no sería una noche común de sábado. Al final, en aquel instante, no tenía conocimiento de eso. Sin embargo, no era así. Un sábado típico. En la sala se encontraban mis progenitores, disfrutando con risas y alegría de la clásica cerveza de fin de semana. Una semana. Siempre disfrutaron de pasar tiempo en el sofá, rememorar anécdotas y compartir vivencias pasadas. Se convertía en una especie de ceremonia, casi como si en ese instante se liberara toda la carga acumulada durante la semana. En esta ocasión, mi padre lucía más relajado de lo habitual. Después de tomar algunas copas adicionales, su voz resonaba en cada rincón de la casa. Incluso mi madre, quien solía mantenerse al mismo paso que él, optó por detenerse antes que él. Con su distintiva sonrisa de despedida, se dirigió hacia el cuarto, dejando a mi padre solo.
El espacio de estar. Me encontraba en mi habitación, recostada en la cama, sin poder conciliar el sueño. A través de la ventana entreabierta, podía escuchar las risas de mi padre resonando en el ambiente, acompañadas por el murmullo de la televisión en funcionamiento. Permanecí absorta en mi teléfono, dejando volar la imaginación y sumergiéndome por completo en la experiencia, desconectada de la realidad que me rodeaba. Con el paso de los días, la tranquilidad fue invadiendo poco a poco la vivienda. Únicamente resonaban los fuertes pasos de él mientras recorría el corredor. En ese instante, algo ocurrió que me obligó a parar. No tenía claro el motivo, pero presentí que algo inusual estaba por suceder. Quizás fue un presentimiento, o quizás solo mi mente imaginando situaciones. De pronto, la puerta de mi habitación se abrió con suavidad. Me resultó curioso, ya que nadie accede a mi habitación sin llamar antes. Al dirigir mi mirada, lo vi a él, mi padre, con una expresión ausente, apoyado en la puerta como si intentara orientarse. Por un instante consideré preguntarle cuáles eran sus deseos, pero decidí no hacerlo. Avanzó un paso hacia el interior y con la voz ligeramente sofocada expresó: Margarete. Me encuentro presente. En ese momento, mi corazón saltó de emoción. Realmente creía que había ingresado en la habitación de mi madre. Al principio, tuve la intención de informarle que se encontraba en un sitio incorrecto, pero algo me lo impidió. Permanecí inmóvil, mirando fijamente mientras él se aproximaba sin percatarse de nada y tomaba asiento en el borde de la cama. No notó nada, simplemente se acomodó a mi lado y exhaló como si estuviera listo para descansar. Permanecía quieto, intentando comprender la situación. Mi corazón resonaba con tanta fuerza que era audible, mientras que, simultáneamente, algo en mi interior cobró vida. Una peculiaridad inusual, como si tuviera interés en descubrir hasta qué punto se extendía ese asunto. Mientras él se acomodaba en la cama, mi corazón latía rápido, sin que él se diera cuenta de que no estaba en la habitación de mi madre. Permanecí en ese lugar, sin moverme, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, una idea descabellada empezó a formarse en mi mente. ¿Y si optaba por guardar silencio y hacerle creer que estaba con mi madre? ¿Solo por entretenimiento? No con intenciones de llevarlo muy lejos, sino simplemente por curiosidad sobre sus reacciones, aunque parezca una idea descabellada. En ese instante sentí que la circunstancia me incitaba a participar en un desafío cuyo desenlace desconocía por completo. Por lo tanto, en lugar de enmendar su equivocación, opté por sumarme a la broma. Julián, le expresé, reproduciendo la dulzura en la voz de mi madre. Volteó hacia mí, entrecerrando los ojos en un intento por ver claramente en la penumbra. Logré contener mi risa. Realmente pensaba que era ella. Margarete, ¿cómo estás? Realizó una pregunta, un tanto desanimado. Soy yo, cariño, contesté utilizando el tono más persuasivo que me fue posible. Después de exhalar profundamente, se dejó llevar por una sensación de calma, como si hubiera liberado una carga enorme que llevaba consigo. Permanecía en ese lugar, deleitándose con la circunstancia. Resultaba divertido observar su total desorientación, ya que no lograba percibir ninguna anomalía. En un instante, trató de agarrar mi mano, pero me moví sutilmente, sintiendo una risa interna. Susurró acerca de su agotamiento y su deseo de simplemente descansar. Aproveché la oportunidad para iniciar una charla, haciendo como si fuera mi madre. Hoy te esforzaste bastante, ¿verdad? ¿Te has ganado un momento de relajación? Con una sonrisa lateral y los ojos cerrados, asintió suavemente. Era extraño, pero me estaba gustando ver lo cómodo que se veía allí. Sabía que no debía, pero había algo fascinante en jugar con la situación sin que él sospechara nada. Estuvimos así unos minutos. Él decía algunas cosas sin sentido, y yo respondía como si fuera mi mamá. Era como si estuviera en un teatro improvisado, donde el papel principal era engañar a mi papá sin que él se diera cuenta. La sensación de control, de estar a cargo de esa escena, era casi adictiva. Sabía que no lo iba a llevar lejos. Era solo una broma, algo para pasar el rato y explorar una situación extraña. Pero en ese momento no podía negar que estaba siendo más divertido que cualquier otra cosa que hubiera pasado en esa casa. No podía evitarlo. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más interesante. Mi papá estaba allí, acostado a mi lado, creyendo que era mi mamá. Y yo tenía la oportunidad perfecta para jugar con eso. Una provocación inocente, solo para probar los límites de él. Y claro, los míos. ¿Estás cansado hoy, amor? Pregunté con la voz más dulce y suave que pude, fingiendo ser mi mamá. Él giró la cabeza hacia mí, con los ojos casi cerrados, y soltó una risa baja. Un poco, pero contigo aquí me relajo. Eso me hizo contener la respiración por un segundo. Estaba completamente inmerso en la broma sin darse cuenta. Era casi gracioso.
Sonreí de lado y decidí ir un poco más lejos. ¿Te lo mereces? ¿No? ¿Trabajas tanto? Creo que nunca descansas de verdad. Dije, pasando suavemente la mano por su brazo. No era nada grave, pero lo suficiente para que él notara el gesto y reaccionara. Tienes razón, siempre sabes lo que necesito. Suspiró de nuevo, como si dejara todo el peso del día allí. Me acomodé un poco en la cama, acercándomelo, suficiente para hacer las cosas más interesantes, sin tocarlo directamente, pero lo suficiente para sentir que estaba atento. Incluso en ese estado. ¿Estás tan tenso? ¿Sabías? Continué con la voz llena de dulzura. Creo que necesitas cuidarte más. Relajarte más conmigo. Él sonrió ligeramente y casi pude sentir cómo el ambiente en la habitación cambiaba. Era un juego peligroso. Pero sabía que tenía el control. Podía parar cuando quisiera. Pero no quería. No aún. Margarete murmuró, girando el rostro hacia mí. Como si quisiera decir algo más. Pero no encontrara las palabras. ¿Qué pasa, amor? Pregunté, inclinándome ligeramente hacia él, manteniendo el tono provocativo. ¿Puedes hablar? Estoy aquí, le dije, mientras él sacudía la cabeza. Riendo bajó de nuevo, como avergonzado. Sentí el calor subir por mi rostro. Pero seguí en el papel. Era fascinante ver hasta dónde llegaba. Y por más extraño que fuera, estaba siendo casi divertido para mí. Pasé los dedos suavemente sobre las sábanas, fingiendo dibujar algo, solo para agregar un poco de movimiento y ver si él reaccionaba. Y reaccionó. Extendió la mano como si quisiera tomar la mía, pero vaciló. Está bien, Julio, dije, casi susurrando. Puedes estar tranquilo, yo cuido de ti. Y así el juego continuó. Me divertía, pero sin perder el control. Era como estar en un escenario donde yo escribía cada línea, cada movimiento, y él, sin saberlo, seguía el guión perfectamente. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si la tensión de ese momento hubiera encendido una chispa. Que no sabía que existía. Mi corazón latía más rápido. Y cada uno de sus gestos parecía cobrar más significado. Continuaba con toques leves. Pero ahora había algo diferente en la forma en que su mano deslizaba por mi brazo. Por mi hombro, era un toque vacilante. Pero cargado de una energía que hacía que el aire entre nosotros pareciera más denso. George no me movía. Pero mi respiración se había acelerado. Y sabía que él podía percibirlo. Margarete, estás tan diferente hoy, murmuró, con la voz rasposa y baja. Casi como un susurro. Debí haber parado allí. Lo sabía. Pero en ese momento algo dentro de mí se rindió. Era como si toda la tensión acumulada necesitara una salida. Una respuesta. Y sin pensarlo, dejé mi mano tocar ligeramente la suya. Como una señal silenciosa de que todo estaba bien para continuar. Él se detuvo por un segundo. Como si hubiera entendido el mensaje. Y luego se acercó aún más. El calor de su cuerpo parecía envolver el mío. Y sentí mi corazón acelerarse de una manera que nunca había experimentado antes. Julio, dije, con un tono que apenas reconocí como mío. No hubo más palabras después de eso. El silencio se llenó solo con gestos, toques y la forma en que nuestros cuerpos parecían moverse en sintonía. Como si todo estuviera fuera de nuestro control. Pero al mismo tiempo, tan acertado en ese momento. Era como si el mundo se hubiera detenido, y no existiera nada más que ese instante. Sabía que lo que estaba sucediendo iba a cambiar todo. Pero en ese momento no podía pensar en nada más. Solo en el calor, la proximidad, y la sensación de estar cruzando una línea que no tendría vuelta atrás. Cuando finalmente todo se calmó, me quedé allí acostada a su lado, escuchando su respiración tranquila, mientras el peso de lo que acababa de suceder comenzaba a instalarse en mí. Mi mente estaba confundida, llena de pensamientos y sentimientos que aún no podía entender. Pero sobre todo, sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Y si tienes algo en mente, deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.